Muy buenas noches. Saludamos a todos los que en esta hora están conectados en su programa Llamados con Propósito. Una vez más estamos aquí para servirles, para bendecirles, para servirles con la palabra, porque eso somos para Dios, servidores. Y en esta noche pues me acompaña mi amado esposo, el pastor William Reyes. Cada vez que él está aquí con nosotros, pues yo me siento feliz y bien descansada, porque es un hombre con propósito, es un hombre con un llamado específico y está muy claro en su propósito. Y pues en esta noche, en su programa Llamados con Propósito, quiero invitarles a todos a que compartan esta transmisión. Alguien más necesita escuchar esta palabra que tú también vas a poder escuchar en esta noche para ser edificado, para ser consolado, para ser instruido. Y en esta noche vamos a seguir con el tema que estuve desarrollando la semana pasada. El martes pasado estuve desarrollando el tema de la maldición del abandono y sus consecuencias. Y en esta noche pues vamos a seguir con ese mismo tópico, pero en esta oportunidad queremos resaltar el punto de el abandono a Dios, es decir, las consecuencias que trae el abandonar a Dios. Y muy brevemente quiero pues referirte para seguir el tema. La semana pasada estuvimos hablando de cómo un hombre, un líder pues como Moisés, estaba a punto de abandonar el diseño original de Dios para su vida, porque el diseño original para la vida de Moisés, el diseño original que el Señor había creado era que él lo iba a guiar, Dios iba a guiar a Moisés durante todo su caminar por el desierto. Él iba a guiarlo, él iba a pastorearlo, él lo iba a libertar, él le iba a proveer, él iba a ser sus ojos. Y Moisés vemos que cuando estaba a punto de comenzar su peregrinar en el desierto, ¿verdad? Que iba a pasar 40 años con todo el pueblo de Israel conduciéndolo por el desierto, estaba su suegro Jetro con él y Moisés le dijo, no te apartes de nosotros, porque tú conoces todos los lugares donde nosotros debemos de acampar en el desierto. Y le dijo una palabra, una frase, pastor, más que una palabra, una frase, una oración. Le dijo, Moisés le dijo a su suegro Jetro. Jetro era un hombre muy sabio, era un consejero, ¿verdad? Moisés, por así decirlo, estaba a punto o estaba quitando la mirada de su verdadero guía, que era Dios, del verdadero director, del verdadero protagonista, del verdadero director de la película. Estaba quitando la mirada del creador y poniéndola en un simple hombre mortal como su suegro Jetro, sin menospreciar toda la sabiduría que su suegro tenía. Y Moisés le dice a su suegro, tú serás a nosotros por ojos. O sea, él le dijo, tú serás en lugar de ojos. Es decir, le estaba diciendo, tú eres el hombre de la visión y tú nos vas a hacer en lugar de ojo. Y el hombre al cual Dios le había dado la visión de libertar al pueblo era precisamente Moisés. Él era el hombre de la visión. ¿Pero por qué? Porque Dios le iba a guiar. Es decir, Dios era sus ojos. Dios era sus ojos. Y qué terrible, pues, vemos lo que Moisés le dice a su Jetro, son unas palabras, a su suegro Jetro, es quitar la mirada del cielo, es quitar la mirada del Creador, es quitar la mirada de la fuente, del proveedor, del libertador, del pastor de pastores y ponerla en un simple hombre mortal. ¿Y qué nos dice la Escritura? Job compara al hombre como un gusano. Job dice que el hombre hoy está, pero ya mañana no está. Como la flor del campo. Es correcto, incluso dice que
que la gloria del hombre es como la flor del campo. Hoy el hombre está en una gloria, pero ya mañana puede estar en una cama, puede estar enfermo y esa gloria pasó. El hombre es temporal aquí en la tierra. Somos eternos, nuestra alma, pero en la tierra nuestra estadía en la tierra es temporal. Job habla de la fragilidad del hombre. El hombre es muy frágil, de la transitoriedad del hombre aquí en la tierra. Isaías también compara al hombre como langosta. Isaías dice que el hombre es polvo, porque del polvo fuimos tomados, ¿verdad? Entonces, nosotros los hombres somos limitados, pastor, somos frágiles, somos temporales. Entonces, su suegro, por mucha sabiduría que hubiese tenido, era un hombre temporal. Y a pesar de que él conocía muy bien el desierto, nadie podía conocer mejor el desierto que el creador del mismo desierto. Entonces, hay momentos donde Dios nos tiene que quitar esas muletillas, esos bastones, esas personas en los cuales nos queremos afincar, queremos que nos sirvan como soporte. Y eso hizo Dios, ¿verdad?, con Moisés, porque él mismo era el guía de su pueblo. Y pues lo quitó. Y en este tiempo, eso está haciendo Dios con muchos de nosotros. Nos está quitando esas muletas, esos soportes, esos bastones, y nos está dejando solamente con la dependencia de Él 100%. Quiero recordarte que abandono significa dejar, salir de algo o de alguien. Abandono también significa renunciar. En otras palabras, Moisés estaba a punto de renunciar al consejo divino, a la guianza divina, por aceptar la guianza de un hombre. En otras palabras, abandono es tirar la toalla. Abandono es darse por vencido. Y en esta noche yo quiero contarte muy brevemente, antes de darle la palabra al pastor William, porque él nos va a hablar de la maldición de abandonar a Dios y de confiar en el mundo, de irnos al mundo, de confiar en el sistema faraónico del mundo y de poner toda nuestra fe y toda nuestra confianza en el mundo. Pero antes quisiera contarte muy brevemente mi testimonio personal, uno de mis testimonios personales en cuanto al abandono. Cuando Dios trató conmigo hace varios años atrás, hace más de 10, de 12 años atrás, Él trató conmigo sobre la maldición del abandono y me dijo que sobre mi vida pesaba la maldición del abandono y que yo tenía que romper con esa maldición. Y te lo refiero porque tal vez esto te va a ayudar. Mira, muy brevemente, a lo mejor abandoné muchas otras cosas, pero recuerdo que cuando tenía 22 años, hice un curso en aquel momento y abandoné, pastor, el curso era por 6 meses y abandoné el curso teniendo 5 meses. Me faltaba un mes para obtener mi certificado y recuerdo que lo abandoné. Estudié en la universidad de mi nación, en la Universidad Central de Venezuela, en la máxima casa de estudio, y la carrera era de 6 años y faltándome 10 meses para graduarme, yo abandono los estudios porque me iba a casar. También en Venezuela estaba estudiando en un instituto bíblico, en un instituto teológico, y faltándome, pastor, 4 meses, estuve estudiando por 2 años, faltándome 4 meses, también renuncio precisamente porque me iba a casar. Y es una maldición porque yo tenía que haber esperado el graduarme para poder casarme. También estuve abandonando muchas otras cosas y pues después que me casé retomé los estudios y los volví a abandonar, retomé
los estudios teológicos y los volví a abandonar. No los concluí, abandoné un llamado que tenía. Yo tenía unas casas hogares en Venezuela y abandoné también porque no acepté cobertura. Y mi vida fue así, fue como una historia de andar de abandono en abandono, pero yo no recordaba, no había analizado esa etapa, todas esas etapas de mi vida, hasta que hace más de 12 años el Espíritu Santo en esta nación me habla y me dice: sobre tu vida pesa la maldición del abandono. Nunca llegas a la meta, nunca concluyes lo que comienzas y tienes que quebrantar. Y comienza a relatarme mi historia, ¿verdad? Y cuando él comienza a relatarme mi historia, me doy cuenta que sobre mi vida pesaba esa maldición del abandono, porque cuando el atleta, el deportista no llega a una meta, cuando tú no llegas a una meta, tú eres un fracasado, renunciaste, tiraste la toalla, te diste por vencido. Y bueno, aquí pude concluir los estudios teológicos, comencé a trabajar en esa área en mi vida, comencé a quebrantar, pero no solamente a quebrantar, sino a dar pasos firmes, determinados, para que ese mal se rompiera en mi vida. Y por eso ahora casi siempre todo lo que inicio, todo lo que comienzo, sé que el éxito va a estar en la perseverancia. Pastor, quiero dejarle los micrófonos. ¿Qué usted nos puede decir sobre la maldición del abandonar a Dios? Antes de hablar de la maldición de abandonar a Dios, usted fue muy clara en cuanto a esta maldición de abandonar. Eso se convirtió en su vida en un ciclo repetitivo. Y eso cuando usted abandona algo y no concluye, no llega a la meta, entonces eso se convierte en un ciclo, en una maldición que se va a repetir y se va a repetir. Y las personas en el mundo son así, tienden a abandonar lo que comienza, ¿ves? Una maldición. Y si usted no llega a la meta, no se propone concluir lo que usted comienza, usted nunca va a alcanzar el propósito de Dios en su vida. ¿Ve? Hay que romper con esa maldición. Yo también tuve esa maldición de no concluir las cosas que yo iniciaba. Entonces, la palabra abandono significa no concluir, no llegar a la meta. Abandonar ante tiempo algo que nosotros hemos comenzado. Y todo el mundo, pastora, tiende a eso. O sea, la gran mayoría de personas en el mundo tienden a no concluir las cosas que comienzan. Por ejemplo, yo cuando determino una cosa, como dice la Escritura, determinaré una cosa y esa cosa me será firme. Ahora, escucha bien esto, estimado amigo, hermano que me está mirando a través de las redes sociales. El abandono, en primer lugar, tiene que ver con la indiferencia o la apatía de la gente. Te doy un ejemplo de indiferencia. Hay personas que prefieren no amar para evitar ser heridos. Wow. Y es por eso que hay gente que prefiere distanciarse emocionalmente y utilizar la indiferencia como un escudo para escudarse. Pero eso es una tendencia a abandonar el amor de Dios, el no amar a otras personas. La indiferencia también significa renunciar sin terminar. O sea, la persona no ha terminado y ya está renunciando. Es tener el pretexto de la providencia. Es decir, bueno, Dios lo va a hacer. Lo hago yo o no lo hago yo, Dios lo va a hacer de una u otra forma. Eso se va a cumplir porque Dios me habló, Dios me profetizó. No, eso es una gran mentira. Dios necesita gente forzada. Dios necesita gente valiente, que si usted comienza algo, usted tiene que terminar. Usted no puede dejar las cosas inconclusas. Entonces, uno de los pecados más terribles que comete el ser humano
es abandonar a Dios. Hablando del abandono a Dios, porque ese es el tema que nos compete en esta noche. Ese es uno de los pecados más terribles. Hay gente que ha abandonado a Dios, ni cuenta se ha dado que ha abandonado a Dios. Entonces, cuando nosotros abandonamos a Dios, les pongo un ejemplo, cuando nosotros comenzamos a amar las cosas del mundo. Cuando nosotros nos comenzamos a distanciar de la iglesia. Cuando nos apartamos de la oración. Correcto, en la oración, cuando ya nos venimos a los servicios, cuando ya no somos constantes. Ese es un tipo de abandono. Y si usted comienza a abandonar las cosas de Dios, entonces eso se va a convertir en un ciclo repetitivo en su vida. Por eso Isaías 30, capítulo 1, versículo 5, dice algo muy importante acerca de abandonar a Dios. El Señor dice aquí por medio del profeta Isaías: ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo, y no de mí, y cobijarse bajo otra cubierta, y no bajo mi cubierta, y no bajo mi espíritu, dice el Señor, añadiendo pecado a sus pecados. Hay de aquellos que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado mi consejo o no han preguntado por mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Egipto representa el mundo. Egipto, estimado hermano, amigo, representa el sistema faraónico de este mundo. Ese sistema esclavizante, ese sistema donde el enemigo lo que quiere es que ponernos trabajo, y para que nosotros no tengamos tiempo para Dios. Como decía la pastora, no tengamos tiempo para la oración, no tengamos tiempo para tener intimidad, comunión con Dios. Y eso es un peligro, porque cuando usted comienza a abandonar esas cosas, la oración, los servicios, los cultos, usted está abandonando a Dios. Y la Escritura dice que aquel que abandona a Dios y se resiste a volver, será abandonado por Dios. Y no hay cosa más terrible, pastora, que ser abandonados por Dios. Eso lo experimenta, por ejemplo, las personas que no son cristianas y mueren y de repente piensan que van a ir al cielo y de repente ven una gloria y esa gloria se aleja de ellos y en ese momento se sienten abandonados y ahí la persona sabe que va a descender a las llamas del infierno. Entonces nunca por ningún motivo usted permita que sea abandonado por Dios. Acuérdese que todo lo que uno siembra va a cosechar. Entonces, pastor, según lo que nos dice Isaías 30, cuando dice, ay de aquellos hijos rebeldes que se apartan de mí para buscar consejo y no de mí, no de mi espíritu. Es decir, en otra versión dice, en otra versión, no recuerdo ahorita, no sé si es la Nueva Traducción Viviente, dice, ¿qué aflicción les espera a los que se apartan de mí? O sea, ¿qué aflicción les espera? Las consecuencias de abandonar a Dios son terribles. Sí. Ahora, cuando dice, hay de aquellos que descienden a Egipto. Ahora, ¿qué simboliza Egipto? Simboliza el mundo, simboliza el pecado, simboliza el sistema, simboliza el dinero, simboliza la fama y todo aquello que va a perecer con el tiempo, porque todo en esta vida es pasajero. Temporal. Usted no puede poner su fuerza en las cosas de esta vida, su esperanza en las cosas de esta vida. Todo va a pasar, todo va a concluir. Entonces, pastora, me llama mucho la atención lo que dice el libro de los Hebreos cuando habla de Moisés. Dice el versículo 24 del capítulo 11 de Hebreos, dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. En otras palabras, estaba renunciando al palacio, estaba renunciando al confort, estaba renunciando al lujo, a todo lo que era él, porque él era una persona eminente, él era una persona estudiada y él tomó la decisión. A todos los bienes temporales Muy de bien. este mundo. Sí, dice, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios,
que gozar de los deleites temporales del pecado. Es decir, los deleites del pecado, los deleites de este mundo son cosas temporales. Y dice, teniendo por mayores riquezas los vituperios de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía la mirada puesta en el galardón. Y por la fe dejó a Egipto. Y nosotros por la fe tenemos que dejar a Egipto. Dice, no temiendo a la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Y por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no le tocase a ellos. Qué importante es abandonar ese sistema del mundo, abandonar esas cosas que no nos van a dar trascendencia a lo eterno, que nos va a robar la salvación. Por eso Isaías 33 sigue diciendo, pero por la fuerza de Faraón se los voy a cambiar en vergüenza. Wow. Y el amparo de la sombra de Egipto en confusión. Wow. En otras palabras, cuando nosotros confiamos en Faraón, confiamos en el sistema, vamos a caer en vergüenza. En vergüenza. Vamos a ser avergonzados, Así a ser es. confundidos. Son las consecuencias. Entonces, son las consecuencias de abandonar a Dios. Entonces, toda aquella persona que está pensando abandonar a Dios, que está pensando en abandonar el camino del Señor, que está pensando porque están en muchas pruebas y aflicciones de la vida, comenzar a trabajar y a trabajar y a trabajar, usted se va a hundir en ese sistema y al final eso va a traer consecuencias a su vida, porque Dios lo dice en su palabra. Pastor. Entonces, pastor, el mundo nos llama, el mundo atrae al hombre, ¿verdad? Las cosas del mundo. Por eso dice la Escritura que no debemos de tener amistad con el mundo. Así es. Pero quiero resaltar en esta noche las consecuencias de lo que usted está diciendo. ¿Cuáles son las consecuencias? Aflicción. Al primer momento no lo vemos, pero ¿qué le espera al hombre que abandona a Dios? ¿Qué le espera al hombre que desciende al mundo, que se va al mundo a buscar ayuda y que pone su confianza en los bienes materiales de este mundo? Le espera aflicción, confusión y vergüenza. Dice la palabra que serán avergonzados todos aquellos que se apartan de Dios, es decir, serán humillados. Yo en esta noche quiero hacer un paréntesis, quiero saludar a hijos de casa y a personas que nos están viendo. Quiero saludar a Sara Moreno, a Josué Reyes, a Rosalinda, a Mari Reyes, Berenice Mesino, Jonathan Reyes, Maribel Hernández, Rocío Martínez, Evelia Solano. Quiero saludar a nuestra amiga que está en la montaña, Idolina Vargas, te mandamos un especial saludo, Idolina, Lisa, Norma, Yuri Hernández desde México, Zaida León desde la hermosa ciudad de Charlo. Te bendecimos, Zaida, muy felices de que estés conectado y a todos aquellos que nos están viendo. Pastor, pero hay algo, mucha gente después de esta pandemia, después de esta crisis, después de esta calamidad, después de esta destrucción, por así decirlo, que el mundo entero, que la tierra entera vivió, porque el ángel de la muerte ha estado y sigue recorriendo la tierra entera con plaga, con peste, con pestilencia. Después de esta pandemia, mucha gente se ha apartado de Dios. Y esa gente que se ha apartado de Dios, en esta noche yo quiero decirte que la maldición del abandono es terrible. Al principio no vemos las consecuencias, pero después comenzamos a ver las consecuencias. Y en esta noche yo quiero decirte que los escenarios del mundo cambiaron. El mundo cambió. El mundo nunca más va a ser igual. Pero Dios no cambió. Dice la palabra que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos será el mismo. Dios no cambia. Los escenarios cambian. La tierra cambió.
Las cosas cambiaron, la manera de hacer las cosas, la manera de vivir cambió, pero Dios no ha cambiado y los propósitos de Dios no han cambiado para el hombre. Los propósitos que Dios tiene para tu vida, los propósitos que Dios tiene para nosotros son eternos. Entonces, los propósitos de Dios no han cambiado, son los mismos, pastor, porque el hombre se ha apartado de la verdadera fuente, del verdadero proveedor, pero se ha apartado, pero pastor, Dios sigue siendo el proveedor, Dios sigue siendo nuestro redentor, Dios sigue siendo nuestro pastor, mucha gente no entiende lo que está pasando, qué propósito tiene toda esta pandemia. Dios tiene un propósito con toda esta pandemia. Dios lo dijo en su palabra, en el mundo tendréis aflicción, pero confíen en mí. Él no dijo que en el mundo iba a ser fácil. Él dijo que en los últimos tiempos había guerras, plagas, pestes, pestilencia. Él lo dijo, pastor. Correcto. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de esta pandemia, de la gente que se apartó de las iglesias y se fueron al mundo, abandonaron a Dios? La consecuencia principal y más penosa es la depresión. Wow. Sí. La depresión. Ahorita, por eso es que ahorita la depresión, ahorita por ejemplo en los Estados Unidos hay casi 60 millones de personas en depresión. Y hay un 40 millones de personas en depresión crónica. O sea, porque una cosa es depresión y otra cosa es la depresión crónica. Wow. O sea, cuando una persona abandona a Dios, pastora, está propenso a caer en la depresión. Porque cae en despropósito. No, y cuando correcto. caemos en despropósito no sentimos, no hallamos sentido a la vida, no hallamos propósito y caemos en depresión. Pastor, y a mi mente viene dos personajes de la Biblia, ahora que usted habla de depresión. Uno es Pedro y otro es Judas. En el momento de la prueba grande, porque les vino una prueba grande, el maestro les fue quitado, el maestro iba a ir a la cruz, la persona en la cual habían depositado toda su confianza, toda su esperanza, ahora estaba siendo acusado como uno de los criminales más grandes. Y vemos que todos los discípulos se apartaron del maestro. Y vemos, resalta pues la actitud de Pedro, que negó al maestro, y la actitud de Judas, que Judas fue peor porque Judas lo vendió, lo entregó, ¿verdad? Por 30 monedas de plata. Pero vemos que ambos, pastor, cuando leemos las escrituras y esos pasajes, los evangelios, ambos cayeron en depresión. Yo pudiera decir que Pedro cayó en depresión cuando él se dio cuenta que había negado a su maestro, que había negado a la persona en la cual él había depositado toda su confianza, que había negado a la persona que había dicho, Señor, moriré contigo, yo me entregaré por ti. Cuando se dio cuenta que le había fallado, él cayó en depresión. Pero algo importante, Pedro cayó en depresión, pero se levantó. Podemos caer en depresión, podemos abandonar, porque Pedro abandonó a su maestro, porque lo negó, lo abandonó. Pero ¿qué hizo Pedro? Se arrepintió. Es decir, se levantó de ese lugar de tristeza, porque depresión es ser consumido por una tristeza excesiva tristeza. Y Pedro se levantó de la depresión y dice la palabra que lloró amargamente su pecado y se arrepintió. Pero Judas no, Judas cayó en depresión, pero no se arrepintió. Ambos, pastora, ambos cometieron pecados terribles. Correcto. Porque uno negó a Dios, hasta maldijo y dijo, maldita sea, no lo conozco. Wow. O sea, el pecado la magnitud del pecado de Pedro fue casi igual a la magnitud del pecado de Judas, porque este lo niega, dice que nunca lo ha conocido, no lo conozco, nunca ha andado con él, y este lo entrega. Pero ¿cuál es la diferencia? Aunque ambos la conciencia fallaron, sí, y la conciencia allí estaba redarguyéndoles poderosamente y cayeron en depresión, uno tuvo una actitud diferente al otro.
a pesar de que había negado, no volvió, o sea, se arrepintió y deseó, se arrepintió de haber negado al Señor y quiso volver al Señor, aunque pasó un proceso, porque volvió a las andanzas de antes. Correcto. Y Jesucristo tuvo que irlo a buscar. Ahora, ¿pero qué pasó con Judas? Judas se mató, se ahorcó. ¿Por qué? Porque aparte de la conciencia, la carga de la conciencia, entonces tenía una depresión de muerte. Porque acuérdense que depresión es un estado de muerte mental. Correcto. Toda persona que está en depresión está en muerte mental. Y tarde o temprano esa persona va a tender a quitarse la vida. Por eso tenemos mucha gente que en depresión, que lo primero que busca es quitarse la vida, por lo que hablábamos. La persona en depresión pierde el sentido de la vida, pierde el propósito de la vida, ya no hay propósito, y lo que opera en la persona mentalmente es muerte, y la muerte se está adelantando mentalmente antes de que se manifieste físicamente. Ahora, escuche bien esto, la muerte mental sucede en una persona cuando pierde el propósito, cuando la vida pierde sentido. Entonces, toda persona que está en depresión es atormentada, es sometida a un estado de pensamiento de muerte, que la persona lo que quiere es morir y quiere abandonarlo todo. Y Judas, la conciencia fue tan dura en él, el dedo de Dios fue tan duro en su conciencia, porque Dios no miró en su corazón arrepentimiento. Correcto. En Judas nunca hubo arrepentimiento, hubo cargo de conciencia. Él lloró, él tiró las monedas, él se arrepintió en ese sentido, pero no hubo un arrepentimiento de corazón en él. Y tomó la decisión ¿de qué? De quitarse la vida. Ahora, mire, yo le voy a dar una definición de depresión. Depresión es profunda tristeza, decaimiento del ánimo, baja autoestima, pérdida del interés por todo, disminución de las funciones psíquicas, y esto, cuando una persona está en depresión, tiende, pastora, a abandonarlo todo. Wow. Sí, entonces, la diferencia entre Judas y Pedro fue que uno, Dios le dio una oportunidad de arrepentimiento, al otro también, pero el otro optó ¿para qué? Por quitarse la vida. O sea, que ambos, pastor, abandonaron a Dios. Ambos cayeron en despropósito, pero uno se arrepintió y el otro no se arrepintió. Uno regresó al propósito, y como regresó al propósito porque se arrepintió, Dios fue a su encuentro. Y eso, a todas aquellas personas que nos están oyendo, que están tal vez apartadas de Dios, tal vez estás apartado de la oración, están apartados de la comunión con Dios, estás apartado de la lectura de la palabra, o estás participando de las cosas del mundo. Pastor, hay tiempo. Hay tiempo. La enseñanza de Pedro nos demuestra que Dios le brinda oportunidad a todos. Hay tiempo de tú regresar a Dios. Hay tiempo antes de que las consecuencias del pecado sean funestas, sean trágicas como las de Judas, que no tuvo ya más esperanza, se quitó la vida. ¿Y dónde está? En el infierno. Ok. Ahora, la pregunta es, ¿usted piensa, pastora, de que si Judas se hubiese arrepentido, Dios lo hubiese perdonado? Claro que sí. Claro que sí. Claro que sí. O sea, aunque él entregó al Señor, igual que Pedro. Pedro lo negó. Y Pedro, después el Señor le pregunta a Pedro, ¿me amas? Y él dice, sí, te amo. Y 3 veces se lo dijo. Y Dios vio la actitud, Jesús vio la actitud en él. Dice la palabra que un corazón contrito y humillado no desprecia a Dios. Correcto. O sea, un corazón que se humilla, un corazón arrepentido, porque contrito significa arrepentido. Dios no lo rechaza, Dios no lo desprecia. Y ahorita en esta hora, todos aquellos que nos están oyendo, que nos están viendo, arrepiéntete, vuelve a Dios, y la misericordia, la gracia de Dios los va a alcanzar. Te va a alcanzar. Correcto. Entonces, para concluir lo que estaba diciendo, si Judas se hubiese arrepentido, Dios lo perdona, claro, así como perdonó a Pedro. No importa que hubiese entregado al Señor.
No importa que haya sido el hijo de perdición, porque la Biblia habla del hijo de perdición. Pero ¿por qué habla del hijo de perdición? Acuérdese que Dios conoce, como usted decía, la película del tiempo. Y Dios sabía que Judas no se iba a arrepentir. ¿Por qué? Porque ya Dios le había dado 3 oportunidades. Primero dijo, uno de vosotros es diablo. ¿Ve? El que moja el pan conmigo me lo va a entregar y me va a entregar, y él lo hizo. Entonces vio que no había arrepentimiento en en ese él. momento había oportunidad De arrepentimiento. Él le podía decir, sí, Señor, mira, yo decidí entregarte, y arrepentirse en ese momento de su pecado, como cuando Dios llamó a Caín y le dijo, Caín, Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? ¿Y qué hizo Caín? Caín tuvo una actitud altiva, soberbia, arrogante. Dijo, ¿acaso soy yo el vigilante de mi hermano? En ese momento, cuando Dios le pregunta por su hermano, le estaba dando la oportunidad de arrepentimiento. Si Caín se hubiese arrepentido, otra hubiese sido la otra historia. Correcto. Entonces, es tiempo de volverse a Dios. Es tiempo de pedir perdón a Dios si hemos fallado, si le hemos fallado a Dios, si le hemos prometido cosas a Dios. Es tiempo, hermano. Dios es Dios de oportunidades, como decía ahorita la pastora. Y Dios nos dio oportunidades a nosotros. Dios nos ha dado muchas Amén. oportunidades. Mire, Dios es tan grande y tan poderoso que Dios siempre nos está dando oportunidad de volver a Él, de que volvamos a buscar su rostro, de que nosotros nos arrepintamos, que entendamos que sin Dios no somos nada en esta vida. Amén. Sin Dios estamos totalmente, completamente perdidos. Yo no soy nada sin Dios. Yo se lo he dicho a Dios, Señor, yo no soy nada sin ti. Nunca me desampares, nunca me abandones. Aunque Dios nunca nos abandona a nosotros. Quienes abandonamos a Dios somos nosotros. Pero Dios nunca nos abandona, porque Dios siempre tiene pensamientos de bien y no de mal. Y Él dice, vuélvete a mí y yo me volveré a ti. O sea, el Señor dice en su palabra, vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes. Es decir, que tenemos que tomar la determinación como la hizo Pedro, determinarse a volver, o sea, determinarnos a volvernos a Dios. En esta hora también vamos a hacer una oración por todas aquellas personas que están apartados de las congregaciones, apartados de Dios, apartados de la oración, apartados de la palabra. En esta noche también quiero, si alguna persona tiene alguna petición específica de finanzas, de sanidad física, de sanidad espiritual, de sanidad emocional, puedes hacer tus peticiones, o si quieres hacer una petición por algún familiar, que vamos a estar orando por esas peticiones. Es momento ahorita de hacer tus peticiones. Pastor, yo también quiero hablar un poco de cómo Pedro regresó al propósito de Dios. Muchísimas gracias. De cómo Pedro regresó al propósito de Dios. Yo quiero decirte que así como Pedro se determinó a regresar al propósito porque reconoció su falta, reconoció su error, reconoció su pecado y regresó nuevamente al propósito de Dios, porque el Señor pues fue a buscarlo a donde él estaba, nuevamente remendando las redes, ¿verdad? Algo así como que él estaba remendando, como cosiendo. Repitiendo la historia. Sí, como cosiendo su vida, como remendando el mal, cuando remendamos el mal que hemos hecho. Y quiero decirte que el propósito de tu vida es más grande que tus propios logros. El propósito de tu vida es más grande que tu felicidad. El propósito para lo cual tú fuiste creado es más grande que tu familia, es más grande que tus sueños. El propósito para lo cual tú fuiste creado es más grande que tu profesión. Si deseas tú saber para qué tú naciste y para qué estás en esta tierra, tú debes comenzar con tu origen. ¿Y cuál es tu origen? Tu origen es Dios. Provenimos de Dios y Dios es nuestro origen. Mire, pastor, la búsqueda del propósito en nuestras vidas, Pedro pensó que el propósito
para su vida se había acabado. Los discípulos también pensaron que el propósito para su vida, todo aquello que el maestro les había hablado, toda esa gloria de la cual el maestro les había hablado, ellos pensaron que se había acabado, pero no, apenas comenzaba el propósito de Dios para los discípulos, porque Dios los convirtió después que Él fue levantado, los convirtió en apóstolos y comenzó el propósito de Dios para sus vidas, porque Dios los estableció como apóstoles y comenzó Dios a establecer su iglesia, su cuerpo, porque la iglesia de Jesucristo no existía como tal. Ahí fue que empezó, porque antes eran solamente discípulos, seguidores y se convirtieron en discípulos de Jesús. Pero cuando Dios los convierte en apóstoles, cuando Dios los llama a ser apóstoles, cuando una vez que el Señor es levantado y el Espíritu Santo es derramado el día de Pentecostés, ¿qué pasó con Pedro? Dice que bajo la predicación de Pedro se convirtieron primero 3,000 personas y después 5,000 personas. Ahí fue que comenzó el verdadero propósito de este hombre que había negado al maestro. Ahora, en la Biblia tenemos a un hombre que abandonó a Dios después de haberlo conocido, después de haber tenido experiencias con Dios y Dios haberlo bendecido en grande manera. Fue Salomón. Salomón fue un hombre que tuvo riquezas, lo tuvo todo en su tiempo. Y vemos en la Escritura cómo abandonó a Dios, cómo se volvió al final de sus días, se volvió a los ídolos, se enorgulleció, se volvió soberbio, arrogante, buscó mujeres que no tenía que buscar, se casó con mujeres que no tenía que casarse. Y le construyó altares a los dioses de esas mujeres. A uno de ellos, a Astarot, a Baal, a todos ellos le levantó un altar. O sea, y para mí, pienso que Salomón no está en el cielo. Salomón no está en la gloria del Señor, por tanto, porque no vemos un arrepentimiento de Salomón, no lo vemos. Lo que vemos es hablando con sabiduría en el libro de Eclesiastés, en Proverbios, pero si nosotros buscamos un arrepentimiento, no lo encontramos. Encontramos un hombre decir, el hombre muere, pero no sabemos a dónde va su espíritu. O sea, un hombre que en oscuridad, ya estaba en oscuridad. Un hombre que ya estaba casi, o sea, perdido. Entonces, eso es lo grave, hermano. Cuando nosotros hemos creído, hemos confesado al Señor, una vez lo hicimos y ahora tratamos de abandonarlo, apartarnos en estos tiempos difíciles, en estos tiempos de calamidad, apartarnos de la iglesia, no congregarnos, hermano. Mire, la persona, yo lo ministraba el domingo pasado, pastor antepasado, que el no congregarse te va a debilitar, el no congregar te va a acabar la vida espiritual, te la va a mermar y cuando vienes a ver vas a tender a abandonarlo todo y al final abandonar a Dios y eso va a producir dolor, va a traer consecuencias a tu vida. Claro, porque el mismo David reconocía que en la casa de Dios, en la presencia de Dios, el Señor derrama bendición y vida eterna en ese lugar, el lugar que Él ha escogido para congregarse. Claro que sí, pastor. Pastor, pero en esta noche vamos a hacer una oración por todas aquellas personas que están apartadas de Dios, por todos aquellos que están apartados de la oración, por todos aquellos que están apartados de la palabra, por todas aquellas personas que están apartadas de esa intimidad, de esa comunión íntima con el Espíritu Santo. En esta noche queremos bendecirte, estamos aquí y que esta palabra haya sido muy edificante para tu vida. Queremos también saludar a Nancy González, que está conectada, a Martín Ortega, a Norma Ortega. Les bendecimos y vamos a hacer una oración por todas aquellas personas que están apartadas del ayuno, que están apartadas de la lectura de la palabra, que como usted dice, que están apartadas de las congregaciones. Vamos a haga una oración, pastor. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, Señor, levanto mis manos juntamente con mi esposa en mutuo acuerdo, para rogarte, para suplicarte, Señor, por cada persona. Tú sabes, Señor, el estado espiritual
Tú sabes, Señor, la condición en que se encuentra cada hombre, cada mujer, cada joven, aún los matrimonios, las familias, Señor amado. Clamamos por ella en esta hora porque tú eres Dios de oportunidades. Señor, Padre, así lo hiciste con Pedro. Lo fuiste a buscar, Señor, cuando él pensaba que ya todo estaba perdido por haberte negado. En esta hora yo declaro esa actitud de arrepentimiento, Señor. Produce el querer como el hacer, Padre, para que las vidas, Señor, se vuelvan a ti. Reconozcan que sin ti están perdidas, Señor, y te pidan perdón, Señor, para que no paguen consecuencias, Padre, por abandonar el propósito, por abandonar la oración, por abandonar esa intimidad, esa comunión contigo, por abandonar los servicios, Padre, los cultos, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Padre, trae rompimiento, trae liberación mental, emocional, Señor, física, Padre, en el nombre de Jesús, libera a todo aquel necesitado, aquel que necesita un milagro, un toque poderoso del Espíritu Santo. Manifiéstate en esta hora, sana, Señor, el que está enfermo, libera al que está oprimido, en el nombre de Jesús, por el poder de tu palabra, Padre. Doy gracias a ti, porque tú eres bueno, tú eres fiel, Señor. Por eso clamo a ti, Señor, para que la gracia y el favor y las misericordias tuyas se manifiesten, Señor, y las vidas, Señor, puedan tener un nuevo amanecer, un nuevo día. Trae resurrección, Padre. En el nombre de Jesús lo decreto por tu palabra, Señor. Doy gracias en el nombre de Jesús. Padre, en esta hora yo también oro, Señor, añado oración, Señor, a la que tu hijo, a la que tu siervo hizo. Y oro por todos aquellos Pedros, Señor, que en esta hora nos están viendo. Oro por todas aquellas personas que están arrepentidos en su corazón y que desean de todo su corazón volver a Dios. En esta hora los bendecimos porque sé, Señor, que hay muchos Pedros, Señor, que en esta hora nos están viendo. Les bendecimos y decreto en esta hora que cada uno de ellos vuelve al propósito para lo cual fueron llamados, al propósito para lo cual fueron creados. En el nombre de Cristo Jesús, decreto que ellos vuelven a su diseño original. Gracias, Padre. Les bendecimos en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Quiero dar un último consejo antes de concluir. Y es que mi consejo es que te vuelvas a Dios. Quita las miradas de esta vida, de este mundo. Yo he aconsejado a las personas eso, a que no tengan confianza en las cosas que perecen con el tiempo. Por eso Pablo habla a los hermanos en Colosa, en el capítulo 3, versículo 1 a 3, y dice que debemos de poner la mirada, pastor, en las cosas de arriba. Así es. Donde está sentado Cristo a la diestra del Padre, porque dice nosotros hemos muerto. Ahora nuestras vidas están convertidas a Cristo y Cristo está en nosotros. Por lo tanto, no pongas tus miradas en las cosas de esta vida. Todo esto, vuelvo y te repito, con el tiempo va a perecer. Aún nosotros vamos a morir. No nos vamos a llevar nada de este mundo. No nos vamos a llevar nada de esta vida. Entonces, busca a Dios. Si estás, el enemigo te ha atacado para que abandones la iglesia, para que abandones a Cristo, para que abandones a Dios, no lo hagas. Eso es el peor y el más terrible y horrible de los pecados, que un ser humano, después de haber conocido a Dios, se aparte. Pues eso va a traer consecuencias graves. Así que aléjate de la impiedad, aléjate del pecado y busca a Dios. Y si no tienes fuerzas, pídaselas a Dios. Si estás en problemas, llévale esos problemas, esas cargas de problemas, de situaciones, de crisis a Dios. Y Dios te va a ayudar a resolver. Dios tiene planes contigo. Dios tiene propósito. Por lo tanto, te animo
Te animo a perseverar hasta el final, como dice la Escritura, pastor. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. El mundo va, el reino de los cielos va a sufrir violencia, pero los valientes lo arrebatan. Claro. Dios quiere que seamos librados de las consecuencias, de que seamos librados de las consecuencias de la muerte espiritual, de la vergüenza, de la confusión, el mundo que nos deja, pastor, confusión, el abandono a Dios nos deja vergüenza, confusión, extravío, muerte, y Dios quiere librarnos de todas esas cosas. El Señor es bueno. Esperando que el mensaje de hoy pues haya sido de gran edificación, consolación y bendición a tu vida. Si todavía no has compartido esta transmisión, tienes la oportunidad para que mucha gente lo pueda escuchar luego y pueda ser bendecida por la maravillosa y palabra de Dios, que es lo único que trae verdaderos cambios y transformación a nuestras vidas. Los esperamos el próximo martes a la misma hora, a las 7 de la noche. Fue un gran placer y un honor para nosotros haber compartido y haber llegado hasta tus hogares. Bendiciones, nos vemos la próxima vez. Bendiciones.